TV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Les saludamos con mucho gusto. Este es el espacio de televisión del Colegio de San Luis. Yo soy su servidora Lidia Huache y hoy vamos a tener una charla en la que vamos a estar platicando con 5 mujeres que están involucradas en un proyecto interesante del cual ya tuvimos una primera parte el pasado mes de diciembre, del cual ya estuvimos platicando. Y bueno, pues este proyecto es Seguridad Humana, una herramienta para el fortalecimiento de capacidades sociales y resiliencia de los jóvenes en San Luis Potosí. Y este proyecto, como ustedes saben, lo encabeza la doctora Fuensanta Medina. Vamos a platicar con ella, también vamos a platicar con la doctora Briseida López, con la maestra Ana María Gutiérrez, también estará con nosotros Nereida Cervantes y Laura Ortega. Así que bueno, pues antes que nada vamos a saludarlas, a darles la bienvenida. La cabeza de este proyecto es la doctora Fuensanta Medina. Doctora, ¿cómo estás? Buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días a todas. Muchas gracias, Lidia, por crear nuevamente este espacio que nos permite vincular a la sociedad con el proyecto sobre seguridad humana que estoy conduciendo con la colaboración de todo este equipo multidisciplinario para fortalecer las capacidades de los jóvenes en San Luis Potosí, así como su resiliencia. El proyecto de seguridad humana, como tú sabes, el enfoque descansa en 3 factores fundamentales. Los seres humanos debemos de vivir libres de miedo, libres de necesidad y con dignidad. Y esto esta última parte va de la mano con la progresión, no solamente con la progresión, sino también con el tutelaje de los derechos humanos alrededor del mundo. Justamente el enfoque de la seguridad humana es un desplazamiento de la seguridad basada en el Estado-Nación hacia la atención de las personas, reconociendo que en el siglo XX y en el siglo que va del siglo XXI, y no necesito abundar mucho sobre este tema, los seres humanos estamos en profundas amenazas, en profundas vulnerabilidades. Eso es básicamente, es el desplazamiento de la seguridad del Estado hacia los seres humanos con un contenido muy fuerte de desarrollo, es decir, la dupla de la seguridad humana vinculada con el desarrollo. Gracias, doctora Fuensanta, por esta introducción al tema, acercándonos un poquito. Y bueno, voy a saludar a todas nuestras invitadas. Ustedes van a escuchar a lo mejor que dicen por ahí buenos días porque estamos grabando muy temprano este espacio, pero como siempre les recuerdo que se estrena los martes y se retransmite los jueves a las 7 de la tarde a través de 9 TV y los miércoles ya lo pueden encontrar en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Doctora Briseida López, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación, Lidia. Gracias por acompañarnos. Maestra en antropología, Ana María Gutiérrez, también investigadora de El Colegio de San Luis. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación a estar aquí y muy buenos días a todos. Gracias. También nos acompaña Nereida Cervantes. Ella es licenciada en Derecho, es maestra en Política Criminal de la Universidad Autónoma y, bueno, pues es becaria de investigación en este proyecto. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Buen día. Buenos días, muchas gracias a todas y a todos. Y está con nosotros Laura Ortega también, ella es bióloga de origen, es maestra en ciencias ambientales y es becaria de investigación en este proyecto también. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días, gracias por el espacio. Bueno, pues ya no comenté más de la doctora Briseida porque también ya la conocen y de la maestra Ana María Gutiérrez porque, bueno, ambas son investigadoras académicas aquí del colegio con una amplia e importante trayectoria. La doctora Briseida está en el programa Agua y Sociedad, la maestra Ana María Gutiérrez está en el programa de Historia y como ya nos decía la doctora Fuensanta Medina, este es un proyecto, yo diría hasta transversal, multidisciplinario, porque tiene esta riqueza de que se ve a través de la mirada de diferentes disciplinas de las ciencias sociales. Y bueno, pues vamos a comenzar y le preguntaríamos a la maestra Ana María Gutiérrez que nos pudiera platicar
sobre este proyecto. ¿Cuál es el objetivo principal de este proyecto? Y si nos puedes mencionar algunos de los principales ejes de la seguridad humana. Claro que sí, Lidia. Y justamente sigo con lo que tú comentabas del proyecto, que es una riqueza, creo que la riqueza más grande que tiene, que es interdisciplinario y que en él me permito decir quiénes estamos, no nada más estamos los dentro del proyecto los que estamos aquí presentes, sino que está la doctora Briseida, que sí nos acompaña del proyecto Agua y Sociedad, el doctor Jorge Damián Morán, que también es de Agua y Sociedad, Ana María Gutiérrez, su servidora del programa de historia, y las becarias las becarias de investigación para este proyecto son la maestra Laura Elena Ortega, el maestro Héctor Rojas Calderón, la maestra Karen Viviana Rendón Osorio, creo que ellas estuvieron en el primer programa de este proyecto, y la maestra Nereida Cervantes Facundo, que nos acompaña ahorita. Y efectivamente, como tú dices, esto es la riqueza que le da el propio proyecto, un proyecto que está enclavado en otro mayor, que ya tenemos mucho tiempo de estar en él, que es un proyecto de seguridad humana, que tiene seminarios mes con mes. Pero bueno, hablemos de este proyecto y la necesidad de hacerlo dentro de esta pandemia, cuyo objetivo general es identificar y fortalecer las capacidades sociales y de resiliencia para juventudes en el municipio de San Luis Potosí. Este considera las especificidades que plantea este grupo, especialmente a partir de la pandemia del COVID-19. El estudio está centrado en las condiciones de vulnerabilidad, amenaza, desigualdad y en muchas ocasiones hasta de exclusión que experimentan los jóvenes. Este es nuestro proyecto general, nuestro objetivo general, y tenemos objetivos particulares dentro de este. Uno es definir una agenda de seguridad humana orientada a la atención de este segmento de la población, de los jóvenes. Otro objetivo particular es generar una comunidad de conocimiento interdisciplinario sobre la seguridad humana, y volvemos a hacer énfasis en la interdisciplinariedad. Otro es contribuir a la generación con conocimiento de seguridad humana por medio de vertientes teóricas disciplinarias, acercar a aquellos sectores que trabajan con las juventudes con la pertinencia integral de la seguridad humana. Así que nos hemos acercado a los jóvenes, nos hemos acercado a diferentes grupos que están trabajando con ellos, y en este programa les podremos ya mostrar algunos resultados que hemos tenido, resultado de estos objetivos que tiene el proyecto. Y por ejemplo, hicimos una encuesta, que creo que la encuesta es nuestra columna vertebral para este proyecto. Se hizo a los jóvenes. Estamos tomando jóvenes entre edades de 12 y 29 años. La ley así lo establece. Entonces, si bien es un amplio rango de edad, pero están considerados como jóvenes. A estas edades, desde secundaria a facultades, se les hizo una encuesta. Creo que en términos generales estos son nuestros objetivos importantes sobre todo en estos momentos de COVID, en estos momentos que los jóvenes son una población vulnerable, una población que hay que atender y por qué no, y es importante desde la seguridad humana para que se fortalezcan, como así también toda la sociedad. Nuestro objetivo es que tanto los jóvenes como las organizaciones puedan tener conocimientos teóricos sólidos de la seguridad humana para que se puedan fortalecer y con eso tener un mejor conocimiento y una mejor actuación ante el COVID. Y este proyecto se enfoca, como ya escuchamos, básicamente en los jóvenes, y en tiempos de pandemia. Bueno, pues vamos a preguntarle a nuestras invitadas cómo ha sido trabajar en estas circunstancias,
pero sobre todo nos vamos a enfocar en los principales resultados de esta investigación, de este proyecto, en los principales hallazgos que tienen y que nos pueden compartir. Hacemos una pausa y regresamos para seguir platicando con ellas. Estamos hablando de este enfoque de seguridad humana particularmente orientado a los jóvenes en San Luis Potosí. Realizaron encuestas, realizaron un buen recorrido que ya nos estarán comentando, bueno, pues qué se encontraron. Continuamos pues y les recuerdo que nuestras vías de comunicación están a través de Facebook. Regresamos. El proyecto El Enfoque de Seguridad Humana, una herramienta para el fortalecimiento de capacidades sociales y resiliencia de las juventudes en San Luis Potosí, tiene como objetivo identificar y fortalecer las capacidades sociales y de fortaleza de las juventudes de San Luis Potosí desde el enfoque de la seguridad humana, además de explorar las consecuencias que ha tenido la pandemia para las juventudes. Gracias a este estudio se conocerán las capacidades sociales y las situaciones de vulnerabilidad que enfrenta la juventud en la ciudad, considerando la situación actual por el COVID-19. Al término del proyecto se presentarán algunas propuestas para el seguimiento. El proyecto está bajo la coordinación de la doctora Fuensanta Medina, investigadora del Programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis. La seguridad humana es una estrategia que considera varios ejes de análisis: seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad de la salud, seguridad ambiental, seguridad personal, seguridad comunitaria y seguridad política, entre otras. Bien, estamos de regreso y vamos a continuar con este programa en donde hay un proyecto que, bueno, pues fue financiado por el COPOSIT y que hay una importante participación del Colegio de San Luis a través de sus investigadores, de sus becarias de investigación. Y bueno, pues este proyecto, ya mencionábamos, tiene un enfoque de seguridad humana. Seguridad humana, una herramienta para el fortalecimiento de capacidades sociales y resiliencia de los jóvenes en San Luis Potosí. Ese es el nombre completo. Y bueno, pues ahora Laura Ortega nos va a platicar sobre este mapa de actores sociales, es decir, a quienes eligieron para ser objeto de este estudio, porque no solo hay jóvenes de entre 12 y 29 años, sino que también hay organismos, instituciones que están orientados justamente o vinculados con este tema de los jóvenes. Laura Elena, platícanos cómo fue esta identificación, este mapeo de los actores sociales que se involucraron en el proyecto. Gracias. Sí, mira, la idea inicial para poder plantear esta era poder investigar, bueno, quién en el municipio está trabajando en torno a las capacidades sociales y la resiliencia de las juventudes. Entonces, pensemos justamente en un mapa, ¿no? Que nos ayuda a guiarnos. Y entonces, a través de una revisión documental, hemerográfica, de los informes de gobierno, en redes sociales también, un equipo dentro del equipo general, recabamos toda una serie de actores, instituciones, organismos, individuos también, y grupos, por ejemplo, asociaciones civiles, principalmente ellas porque es más fácil, digamos, seguirles el rastro, pero sabemos que hay otros muchos grupos o colectivos, ¿no?, pequeños, que de pronto no es tan fácil darle seguimiento. Entonces hicimos todo un listado muy grande, recuperamos cerca de casi unos 50 actores que están participando en el municipio en diferentes niveles, ¿no? Algunos sí a nivel municipal y otros tienen una colaboración, digamos, porque son de nivel federal o son incluso de nivel internacional y que de alguna forma se están vinculando a través de proyectos de financiamiento o de colaboración. Y la idea, entonces, era conocer, bueno, qué relaciones existen entre estos actores, ¿no? Son lejanos, son afines, están trabajando en políticas distintas. Y eso nos permitió tener un encuadre general para que eso se
nos íbamos a dirigir estratégicamente para después poder hacer las entrevistas y saber cómo se podían aplicar las encuestas. Entonces, digamos, es uno de nuestros productos principales que orientó todo el trabajo interno más adelante. Danos nombres, algunos ejemplos de cuáles organismos están involucrados en este proyecto para tener una idea de cuál es el perfil, la orientación de estas instituciones. Bueno, por ejemplo, a nivel estatal, ¿no? Tenemos el InfoJuve y su Consejo de Participación Juvenil, la Procuraduría para Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Secretaría de Salud está involucrada también, el Centro de Justicia para Mujeres, ¿no? A nivel municipal, pues directamente el gobierno municipal, ¿no? Sus escuelas municipales, algunas universidades que estén en el municipio. Tenemos, por ejemplo, la instancia municipal para mujeres, que también tiene participación con mujeres jóvenes. ¿Qué más tenemos? A nivel de asociaciones civiles, por ejemplo, en el municipio tenemos una importante participación de EDUCIAC, tenemos a MEXFAM, tenemos a Esforcem, tenemos a son, digamos, organizaciones de la sociedad civil que tienen, organizaciones de la sociedad civil que tienen ya un trabajo y una trayectoria importante. Gracias, Lau. Briseida, doctora Briseida López, tú estuviste involucrada, bueno, todas de algún modo, pero tú nos vas a platicar de las entrevistas y las encuestas que se realizaron, ya nos perfilaron el tipo de organizaciones. ¿Qué más nos dices? ¿Cómo seleccionaron a los participantes? ¿Cuáles fueron los retos de aplicar estas encuestas en tiempos de pandemia? Y la representación de estos actores en las entrevistas, si nos puedes ubicar un poco a los jóvenes, porque bueno, como ya nos decían, van desde legalmente, digamos, se entiende por joven, ya no entro yo ahí aunque lo quiera, de los 12 a los 29 años, y bueno, pues ¿de dónde los sacaron? ¿Cómo los encontraron? ¿A quiénes entrevistaron? Platícanos un poco sobre esto. Anita, perdón, te voy a pedir si cierras tu micrófono, por favor, y escuchamos a la doctora Briseida. Ok, gracias, Lidia. Pues mira, como dijo Laura, la base de muchas de las actividades que se dieron más bien a partir de este mapeo de actores, porque una vez que identificamos estas instituciones o estas ONGs o estas personas que de manera individual hacen tienen algún tipo de vinculación con jóvenes, fue la manera de saber con quiénes nos podíamos acercar de primera instancia a los jóvenes. Porque he de decir justo que aunque el proyecto tiene que ver con la pandemia también nos puso ciertas dificultades o ciertos retos. Inicialmente estaban pensadas algunas cosas de manera presencial, pero hubo que ir haciendo ajustes en el camino. La contingencia se ha ido alargando cada vez más y eso nos ha puesto, ¿no? Entonces, te digo, de inicio era ya una vez identificados estos actores, con ellos fue con quienes inicialmente hicimos estos acercamientos para contarles del proyecto, los objetivos, y que dentro de las actividades estaban estas encuestas, por ejemplo, encuestas, dirigidas a actores, a instituciones o de manera individual también, por ejemplo, algunos de ellos o jóvenes, ¿no? Entonces, esa fue, digamos, la primera. Estas encuestas, dentro de los grandes retos que vimos, te insisto, por toda esta situación de la pandemia que se ha venido alargando, lo primero que decíamos, ¿y cómo le vamos a hacer para hacer llegar la encuesta a los jóvenes? Porque pues ahorita la idea era ir, por ejemplo, a las escuelas, ahorita no hay escuela presencial, ¿no? Ir a oficinas, hacer reuniones, hacer, digamos, una difusión masiva presencial de la encuesta, no fue posible. Entonces, lo que hicimos fue aprovechar las ventajas que dan los medios de difusión masiva, como es el correo, las redes sociales. Ahora los chavos son muy a la tecnología, ¿no? Entonces se diseñó un código QR, por ejemplo. Entonces, de primera instancia, eso fue lo que se hizo en un formato de Google Forms, que eso fue también una de las ventajas que ahora ofrecen estas plataformas digitales. Hicimos ahí el cuestionario, que dicho sea de paso, el cuestionario está hecho basado en el enfoque de seguridad humana. Atiende salud, educación, seguridad política, seguridad sanitaria, bueno, ya dije salud, seguridad sanitaria. También agregamos, es una aportación del proyecto, la seguridad tecnológica, seguridad económica, por ejemplo. Entonces, a partir de esos enfoques, nosotros identificamos
preguntas asociadas sí con la seguridad humana o relacionadas con la seguridad humana, pero también algunas de ellas muy directas con el COVID, ¿no? Entonces, lo que hicimos ahora fue con nuestros participantes asociados o nuestros actores asociados al proyecto, les pedimos que a través de ellos se difundiera la encuesta. Insisto, lo hicimos por correo electrónico, algunas cosas, por como son justo menores de edad, el acercamiento era a través de las instituciones con los menores de edad, otros con el QR en los WhatsApp, con los mismos, nuestros mismos contactos que teníamos, y se hizo esa difusión, algunos por vías como Facebook, por ejemplo. Incluso les pedimos a algunos de estos actores, generalmente con los ANGs, que nos hicieran favor de pues pasarlas a sus conocidos, ¿no? Para que la encuesta tuviera una mayor difusión. En el caso de las entrevistas, si no mal recuerdo, también estaban planteadas muchas, te digo, de manera presencial. Hubo que hacer algunos ajustes, algunas sí se lograron hacer de manera presencial, pero otras sí hubo que usar algún tipo de estas plataformas para poder acercarnos a hacer las entrevistas. De manera general te podría decir que esos son como los retos y las estrategias que usamos para la difusión de la encuesta y la realización de las entrevistas. Afortunadamente, insisto, la parte de lo digital ahora lo permite, ¿no? No sé si tengas algo más como que te pueda decir de esto, pero básicamente te diría que fue lo que hicimos. Nos gustaría entrar ya al tema de los resultados, pero bueno, va a tener que ser después de la pausa. Les pediría, pues, ya que nos empiecen a emocionar con lo que se encontraron, ¿no? Contar un poco, a compartir parte de los resultados y principales hallazgos de este proyecto, que es muy interesante, insisto, porque permite la mirada de diferentes disciplinas de las ciencias sociales, pero sobre todo al grupo de edad al que está enfocado es a los jóvenes. Hemos visto cómo en la pandemia todo el mundo está preocupado, que si por los adultos mayores, que si por los personal de salud, en fin, hay como muchas estrategias muy focalizadas y por supuesto absolutamente prioritarias y válidas, pero creo que a los jóvenes de pronto pareciera que no volteamos a verlos con la importancia que tienen por el tipo de crisis o situaciones que les pueden estar rodeando, porque los vemos como, bueno, pues son los más jóvenes, los más fuertes, los más saludables, en medio de esta crisis de salud, pero bueno, ¿qué más hay detrás de esta evidente crisis sanitaria? Recordemos que precisamente el enfoque de seguridad humana mantiene estos otros aspectos en donde ya nos decía, ¿no? La doctora Briceño, tiene que ver con salud, con medio ambiente, con la persona misma, con seguridad comunitaria, con seguridad política, y en fin, que tiene varios ejes que pues ya veremos en los hallazgos, en los resultados, qué fue lo que se encontraron en este proyecto y bueno, pues lo voy a leer otra vez: el enfoque de seguridad humana, una herramienta para el fortalecimiento de capacidades sociales y resiliencia de los jóvenes en San Luis Potosí. Continuamos y les recuerdo que puede consultar la agenda de eventos del Colegio de San Luis a través de nuestras redes sociales y en nuestra página web. Particularmente le invitamos a que conozcan en estos momentos 3 de las convocatorias para posgrado que tenemos abiertas, están vigentes y estarán vigentes en los próximos meses, así que consúltelas con mayor detalle ahí en nuestra página web. Una pausa y continuamos. A la luz de los problemas recientes a nivel global a causa de la pandemia por COVID-19, las complicaciones que resaltarán serán relacionadas a la seguridad humana. La seguridad humana señala que los humanos debemos vivir libres de temor, libres de necesidad y con dignidad. Ante la emergencia actual, las familias no solo enfrentan la pérdida de sus medios de vida y la percepción de menores ingresos, sino que los niños, niñas y adolescentes también encuentran grandes barreras para acceder a la atención sanitaria, incluso en los esquemas de vacunación y a la educación, con lo que experimentan un mayor riesgo de rezago o abandono escolar, corren más riesgo de padecer inseguridad alimentaria y de sufrir violencia o maltrato físico.
Los efectos del COVID-19 serán muy profundos. Se proyecta un incremento de la pobreza y de la pobreza extrema de 7.1 y 4.5 puntos, respectivamente, lo que hará que el 37.3% de la población y de la región se encuentre en situación de pobreza y 15.5% en situación de pobreza extrema. La inversión pública en protección social de niñas, niños y adolescentes es central para evitar que la desigualdad en el acceso a oportunidades en esta etapa de la vida cristalice en capacidades desiguales y disparidades sociales difíciles de revertir a mediano y largo plazo. Es clave reforzar el componente de los sistemas de protección social y a través de ellos proteger de forma específica a las familias con niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo la capacidad de respuesta para la actual crisis y otras venideras. Por todas estas razones debemos atender este enfoque de seguridad humana. Bien, estamos de regreso y estamos platicando sobre el proyecto de seguridad humana que está enfocado hacia los jóvenes y en particular a los jóvenes de San Luis Potosí en la capital. Doctora Briseida López, platícanos algunos de los hallazgos principales, algunos resultados que tuvieron en este importante trabajo en donde estuvieron en contacto con jóvenes, contacto virtual en la mayoría de los casos, pero que les ayudó a recoger y encontrar casos que pueden resultar emblemáticos, ¿no? Que son muy sintomáticos de lo que está ocurriendo en este contexto de pandemia. Te escuchamos. Gracias, Lidia. Mira, lo primero que me gustaría decir es que se recogieron más de 2,000 encuestas. Hubo algunos filtros por ahí que tuvieron que hacerse, por ejemplo, que lo que estuviéramos analizando fueran jóvenes específicamente que habitaran San Luis Potosí, porque el proyecto es del municipio de San Luis Potosí, y así otra serie de filtros, o la edad, ¿no? Que entraran en el rango de edad, entonces, pero fueron un poquito más de 2,000 encuestas que se recibieron y que fueron posible de analizar. Te digo, básicamente te voy a dar algunos datos de algunos de los temas que se quedaron en la encuesta. Debo decir que, por ejemplo, en el enfoque de alimentación, por ejemplo, casi el 64% de los encuestados asume que come comida rápida 2 veces a la semana, por ejemplo. El 67% consume antojitos. Y cuando nos vamos, por ejemplo, a los resultados de salud, ves que, por ejemplo, el 13% de ellos acepta que algunos de los miembros de su hogar padece diabetes. Entonces, ahí empiezas a vincular cómo hábitos alimenticios están repercutiendo de pronto en condiciones de salud. A lo mejor en ese momento no directamente a ellos, pero sí, digamos, en la dinámica familiar va generando complicaciones y si no tienen acceso a la salud, en fin, se van generando una serie de circunstancias, ¿no? Por ejemplo, también hacen alusión que familiares de ellos directos tienen, por ejemplo, el 4% sufren de hipertensión y problemas cardiovasculares. Insisto, están estos vínculos, estas asociaciones con hábitos, por ejemplo, alimenticios, ¿no? También, por ejemplo, en tema de la contingencia, te decía yo que había temas que se habían focalizado, sí, de la seguridad, pero directamente con la contingencia. El 10% de los encuestados menciona que algún miembro de su familia dio positivo a COVID, 3% requirió hospitalización y el 1.5% lamentablemente falleció. Entonces también ahí estamos viendo cómo si los jóvenes ven en su entorno el impacto del COVID, ¿no? En términos de salud o pérdida de algún elemento de la familia, ¿no? En el enfoque de seguridad humana, por ejemplo, el 44% cree que son víctimas de violencia por el solo hecho de ser jóvenes. Ahí hicimos otra serie de preguntas, pero nos llamó la atención cómo es que ellos asumen que por el simple hecho de ser jóvenes son víctimas ya de algún tipo de violencia, ¿no? También el 66% menciona que conoce a alguien de su misma edad que ha sido atacado con arma blanca o arma de fuego en los últimos 2 años. Entonces, ahí empezamos a encontrar como el tipo de violencia a los que se enfrentan ellos, ¿no? El 34%, por ejemplo, siente mucho miedo e inseguridad en el transporte público. Recordemos que pues los jóvenes son los que más
usaban, digamos, en la normalidad el transporte público y entonces ellos sienten que eso no es un lugar seguro para ellos el transporte público, por ejemplo, ¿no? O las vías públicas, la calle, digamos, ¿no? Por ejemplo, lo que yo decía que un aporte de este proyecto era que habíamos agregado la tecnología como otra temática importante en la seguridad humana. Y, por ejemplo, el 54% de los jóvenes considera que es alto el uso que tienen de computadora, celular o videojuegos, pero con la pandemia el 55% dice que ha incrementado el uso de estos dispositivos, ¿no? Entonces también el encierro genera este tipo de, yo no sé si vicios, manías o formas de perder el tiempo o de intentar ocuparse en algo, ¿no? Pero justo entonces lo relacionamos con otro tema que tiene que ver con cómo, por ejemplo, ellos tienen acceso a las tecnologías para sus clases, para reuniones en el caso de los que trabajan, ¿no? El 40% dice que no le ha sido fácil acceder a las plataformas a las clases, ¿no? Entonces también te pone a pensar la situación familiar que enfrentan como padres, por ejemplo, ellos mismos para poder tener o darle seguimiento a la escuela, ¿no? Por ejemplo, en este caso. También durante la pandemia conocen a alguien de su edad, por ejemplo, en este incremento del uso de las tecnologías, como el 12% ha sido víctima de chantaje o amenaza en medios electrónicos, un 13% que ha sido víctima de difusión ilícita de sus imágenes personales. Entonces ahí vemos también el grado de exposición que han tenido estos jóvenes en este entorno, perdón, de pandemia. Otra cosa muy interesante en términos económicos vinculados con el enfoque de la seguridad humana y en específico con la pandemia, por ejemplo, el papá 10% de los encuestados reconocen que el papá o la mamá ha perdido su fuente de ingresos y el 6% de ellos la han perdido ellos mismos, es decir, los mismos jóvenes que ya trabajaban han perdido el trabajo, ¿no? También con esta pandemia, al 38% de esas personas que han perdido el trabajo les ha sido difícil volver a recuperar su economía. 30% de ellos no ha podido encontrar empleo nuevamente y el 8% de los encuestados aseveran que han tenido que abandonar, por ejemplo, la escuela o el 14% que ha tenido que buscar otro trabajo. Entonces ahí vemos una serie de complicaciones que se están dando, sí que tienen que ver con la seguridad humana, pero que se han potencializado a partir de la pandemia, ¿no? Y bueno, en el proyecto hay un montón de datos, de información que tenemos. Ahorita sería muy largo estarte describiendo todo y de todos los temas. Me resultaron estos interesantes para este momento, pero en el informe o en el proyecto final pues se hará todo un análisis y cómo cada una de estas temáticas están vinculadas para empezar a identificar o reconocer estas vulnerabilidades que pareciera ser, al menos con lo que tenemos hasta ahora, se han elevado los riesgos o las amenazas que tienen los jóvenes. Qué interesante porque, bueno, efectivamente no agotaríamos todos la información que se han encontrado y todo lo que están procesando todavía. Ya haremos incluso un siguiente programa para que la gente pueda saber en dónde consultar los resultados quizá, dónde poderlos ir siguiendo. Pero creo que es importantísimo esto que nos mencionas, doctora Briseida López, porque efectivamente nos refleja la importancia primero de hacer un estudio de esta naturaleza, con esta transversalidad, con este enfoque de seguridad humana, porque bueno, nos permite ver desde diferentes perspectivas, desde diferentes ángulos, pues que no la están pasando nada bien los jóvenes en San Luis Potosí. Imaginen que de pronto todo ocurre, ¿no? Porque así es como está sucediendo. Se pierde la salud, hay pérdidas de familiares que fallecen por este asunto del COVID, porque este 1.5% creo que era de los que han fallecido dentro de los hogares que encuestaron, pues no son cifras solamente, son papás, mamás, abuelos, hermanos, en fin, son familiares cercanos en el entorno que trastornan esta realidad. Y bueno, pues también el asunto de la pérdida económica, ¿no? Y de los que ya trabajaban o los que dependen de papá y mamá, en fin, que son aspectos sumamente interesantes. Pero bueno, ahora vamos a platicar con la maestra Nereida Cervantes, quien nos va a comentar una probadita, porque bueno, no nos va a alcanzar a lo mejor el corte, ya regresaremos con eso también, a los productos, porque no es solo un diagnóstico y eso es
algo que también es importante destacar. No se trata solo de un diagnóstico y bueno, pues ya, aquí se acabó la chamba de los investigadores sociales, ¿no? Sino que van a proponer, tienen productos que ofrecer y alternativas de intervención. Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, bueno, pues en esta línea de seguimiento de lo que están previamente comentando mis compañeras, otro de los objetivos planteados fue precisamente acercar a aquellos sectores que trabajaban con jóvenes, como las instituciones públicas, las ONG, las asociaciones civiles, y esto lo hicimos a través de talleres. Estos talleres, como bien decían, fueron pensados para que pudiéramos hacerlo de manera presencial, pero por esta situación igual de la pandemia, se tuvieron que hacer por vía de plataforma por Zoom. Y bueno, pues estos 3 talleres, uno fue dirigido precisamente al funcionariado o a integrantes de asociaciones civiles, con ponentes de primer nivel, que tienen que ver con cuestiones de teóricas de seguridad humana, y otro segundo taller estuvo enfocado precisamente a escuchar a los jóvenes, ¿no? A acercarlos a escuchar sus experiencias de vida en estos tiempos y que conocieran este paradigma de la seguridad humana y el empoderamiento a través de los derechos que tienen en todas estas dimensiones que se consagran en las legislaciones que tienen que ver con juventudes. Y un tercer taller mixto que tuvo la finalidad de acercar a estos dos actores, del funcionariado con el joven, para que se escucharan entre sí y pudieran generarse propuestas de mejoramiento de los entornos en los que se están desenvolviendo las juventudes, en el plano educativo, en el personal, en el social, etc. Eso es uno de la realización con respecto a los talleres, para que también pudiéramos identificar esas capacidades que tenían, sus problemáticas y sobre todo generarles este concepto de resiliencia. Perdona, Nereida, te voy a interrumpir tantito para ver que si nos puedes contar cuáles fueron parte de estas experiencias de los talleres cuando juntan a los funcionarios con los jóvenes. ¿Qué nos puedes contar? Nos queda un minuto antes de ir al corte, se me hace que mejor vamos a la pausa y regresando nos platicas un poco, porque ya me imagino yo un poco las caras de estos funcionarios que a veces, no todos, pero pierden como la noción de realidad de lo que es el entorno de los jóvenes cuando tienen ellos que responder quizá a una dinámica diferente desde el escritorio, desde la oficina, desde los resultados de la burocracia que a veces pues no es lo más cercano a la realidad. Pero bueno, nos platicas después de la pausa y regresamos para el último bloque y concluir esta charla sobre el proyecto que se llevó a cabo, que se está llevando a cabo en el Colegio de San Luis, en donde los jóvenes son el principal enfoque, el centro de esta investigación, con un enfoque de seguridad humana. Continuamos y les recuerdo pues también que las publicaciones del Colegio de San Luis pueden descargarlas. Algunas de estas opciones están gratuitas durante la pandemia, así que bueno, pues ingrese ahí a la página web y encontrará la información necesaria para descargas gratuitas de libros del Fondo Editorial Colsan. Continuamos.
Regresamos y estamos en el último bloque, vamos a cerrar esta charla. Nos comentaba la maestra Nereida Cervantes antes de irnos a la pausa sobre, bueno, parte de estos talleres que realizaron como una parte importante del proyecto de investigación. Y en estos talleres, bueno, pues algunos estuvieron centrados solo con los jóvenes, pero en otros también hicieron esta combinación de sentar a los funcionarios o a las figuras de autoridad con los jóvenes. Cuéntanos algo que te haya ocurrido, que hayas encontrado interesante. Bueno, específicamente en el último taller, que como bien lo comentas, tenía que ver con esta sinergia entre los funcionarios y los jóvenes. Les puedo platicar una experiencia que se suscitó justo en ese ámbito de la charla que se estaba viendo en el curso del taller, precisamente sobre la importancia de tener elementos o capacidades para generar inteligencia emocional, ¿no? Y entonces en este acercamiento que se tuvo, había un joven de una preparatoria municipal y también se encontraba la directora de esa escuela. Entonces, cuando empezaron a escuchar por parte del ponente, pues que era importante este tipo de herramientas para que los jóvenes desarrollaran estas capacidades de resiliencia, le dice a la directora que sería muy bueno que se implementara dentro de la currícula precisamente cursos que tuvieran que ver con inteligencia emocional. Y entonces, pues la directora en ese momento dijo, claro que lo vamos a atender, y que dentro de la planeación se iba a reunir incluso con sus maestros para ver en qué forma pudieran incorporar ese curso, ese taller, para pues dotarle precisamente de esas herramientas a sus alumnos, pero ya desde una propuesta que venía de la propia juventud. Y eso fue lo interesante, que se empezó a tejer, digamos, en estas redes entre los que estaban participando en el taller, que quiero destacar que fue muy amplia la participación que tuvo el ámbito del ayuntamiento a través de la Dirección de Juventudes, con el equipo que siempre estuvo al pendiente de todos los talleres y también de la participación de sus alumnos. Entonces, eso también es de destacar. Y que, bueno, yo decía, cuéntame algo que hayas encontrado interesante. Por supuesto que encontraron 1000 cosas interesantes, pero yo decía algo que pudiera contarnos y compartirnos en este momento. ¿Y tendrán unos cuadernos de divulgación como un entregable, como un producto que van a derivar de todo esto? ¿Nos cuentas brevemente, Nereida? Sí, así es. Derivado también de todo este análisis que se hizo en los diferentes talleres, de todas las conclusiones a las que se llegaron junto con los ponentes, también uno de los productos es precisamente ese resultado de este proceso de investigación, principalmente para identificar esas problemáticas que tenían estos jóvenes y fortalecer también estas capacidades sociales y de resiliencia. Y ese resultado también es producto de sus respuestas. Tratamos de hacerlo con un lenguaje accesible, con imágenes, con cuestiones que pudieran no ser un cuaderno más, que pudiera nada más abrir, leer la primera página y decir, pues hasta aquí, porque no es algo que me interese, sino que quisimos darle ese toque fresco, acercado a los jóvenes, que supieran, incluso el tema es descifrando la seguridad humana, que entendieran que este paradigma, que para muchos puede ser complejo, ellos lo entendieran en palabras simples y accesibles. Y esto no fue posible también sin la participación de todos los que integramos el equipo especial de la Reina María, que se sentó y que estuvimos varias tardes junto con la coordinadora doctora Fuensanta, viendo precisamente cuáles iban a ser estos contenidos del cuaderno para poder allegarlo a las juventudes de San Luis Potosí. Muchas gracias. Y ya casi para despedirnos, la doctora Fuensanta, no sé si nos pudieras compartir, tú tienes por ahí un fragmento, según nos comentabas, de una de las experiencias precisamente que se recogió en estos talleres. Sí, cómo no, Lidia, si tú me lo permites, antes de eso sí me gustaría agradecer muy cumplidamente tanto a ti como a las personas del ayuntamiento, del DIF estatal, del INPOJUVE, de Esforcem, de MEXFAM, todos los actores, como bien lo señaló Laura y Anita, para que estuvieron, y Briseida, que estuvieron involucrados de lleno en este proyecto. Creo que eso es muy importante. También a los 3 talleristas, que fue para mí un reto muy, muy importante seleccionarlos a los 3. Yo tuve bajo mi responsabilidad directa esto, y justamente Alejandro,
y tuvo una participación muy importante en el tercer taller, que es donde también con un enfoque sobre muy holístico, que también tuvo que ver con las capacidades emocionales, logra que los jóvenes se abran hasta el punto que lo señaló Nereida, incluso hasta otros puntos, ¿no? En otro taller, en el taller para jóvenes, pues a unas personas se les salieron francamente las lágrimas, ¿no? De ver esta situación. Y bueno, otra cosa que a mí me gustaría destacar antes de irnos es cómo las instituciones han ido también adecuándose dentro de la pandemia a no dejar del todo a los jóvenes, porque uno de los principales problemas que no se mencionaron, pero que están presentes y que quizás sea el más importante, son dos. El problema psicológico que ha habido para los jóvenes, que los jóvenes están sufriendo mucho por la ausencia de pares, por la ausencia de sus compañeros. Eso es muy importante. Los jóvenes son de contacto físico y en esta pandemia pues lo menos que ha habido es justamente contacto físico, ¿no? Eso es por una parte. Y por otra parte, la cuestión educativa que solamente voy a dar una cifra global, pero para octubre del 2020 estaba calculado por la CEPAL y por la UNICEF que 165 millones de jóvenes de todos los niveles de escolaridad estaban ya fuera del colegio, entonces fuera de la escuela. Esto te habla de generaciones perdidas, Lidia. Esto te habla de que no va a ser un mundo fácil para ellos, no lo está haciendo para los adultos, pero menos para ellos. Y yo voy a terminar con lo que te había prometido y dice un pequeño texto de un texto de hoja y media, dice: vale la pena además señalar la urgencia de que exista para las y los jóvenes la creación de espacios de diálogo como el creado a través de los cursos que se han desarrollado en el marco del proyecto El enfoque de seguridad humana, una herramienta para el fortalecimiento de capacidades sociales y resiliencia de los jóvenes en San Luis Potosí, ya que con ello se visibilizan las problemáticas identificadas por las juventudes y ponen en evidencia que quizá los esfuerzos emprendidos por las instituciones, la academia, las ONGs, han sido insuficientes debido a que pretenden atender a sus necesidades desde una visión adultocéntrica, a veces alejada de la realidad, contextos que actualmente viven las y los jóvenes. Atentamente, Jorge López López. Doy su nombre, él está en el municipio, es un joven, está en este grupo etario y dice: maestra, ¿puede usar mi nombre? Yo le mando esta carta porque para mi juicio lo más grande que ha creado este proyecto es que nos visibiliza a los jóvenes y la problemática de los jóvenes en un momento que, como tú bien lo señalas, Lidia, estamos enfocados a lo mejor en otros grupos, en el de los adultos mayores, a lo mejor en ciertos casos de la infancia, de salud, pero los jóvenes, que son el futuro del país, de la humanidad, están siendo desplazados de manera importante. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Fuensanta, y muchísimas gracias a todas ustedes por habernos acompañado. Doctora Briseida, gracias por la información que preparaste, nos da un retrato así muy práctico de todo el trabajo que hay detrás. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Lidia, y bueno, en su momento pues ya tendrán oportunidad de revisar con detenimiento todos los datos. Muchas gracias, Lidia. Gracias a ti. Maestra Ana María Gutiérrez, gracias por habernos acompañado en este programa. Gracias a ti, Lidia. El proyecto realmente es muy útil para los chicos. Gracias, Nereida Cervantes, por tu intervención, por tu aportación y por acompañarnos. Gracias, muchas gracias. Gracias, Laura Ortega. Muchísimas gracias a ustedes. Doctora Fuensanta, gracias por el espacio, por habernos acompañado y por el proyecto, porque sabemos que, bueno, pues eres la cabeza que está visible de un gran equipo de investigadores y que todos tienen una aportación sumamente importante en estas disciplinas diferentes que has conjuntado. Gracias. Gracias a ustedes, al Colegio de San Luis, al COPOSIT y a la CEPAC, porque gracias a sus recursos pues estamos llevando adelante este proyecto. Muchas gracias a todos.
Bueno, pues nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que este programa lo pueden encontrar los miércoles en las listas de reproducción de YouTube. Los estrenamos los martes y al día siguiente ya lo pueden encontrar ahí para que lo vean con tiempo, con calma y en el momento que ustedes decidan. Gracias, pásela bien. Soy Lidia Huache. Hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. La Cátedra Institucional 2021, Cátedra de Estudios del Territorio, del Programa de Agua y Sociedad del Colegio de San Luis, invita a la conferencia inaugural Mirando el pasado con los ojos del presente, el rescate del patrimonio hidráulico en México. El 22 de marzo a las 11 horas a través de Blue Jeans. La revista Epéctasis de los estudiantes de licenciatura en Relaciones Internacionales del Colegio de San Luis los invita a participar en la tercera edición digital. Consulta los requisitos en nuestra página de Facebook. El cierre de la convocatoria es el 23 de abril de 2021. La Red Iberoamericana de Sociología Computacional convocan al segundo simposio virtual iberoamericano de Sociología Computacional, el mes de junio 2021. Para más información puedes contactarte al correo antonio.aguilera@colsan.edu.mx. ¿Te interesa hacer un posgrado de calidad? Te recordamos que en el Colegio de San Luis tenemos abiertas las convocatorias de Doctorado en Historia, Doctorado en Literatura Hispánica y Maestría en Gestión Sustentable del Agua. Consulta la convocatoria de tu interés a través de nuestra página web o manda correo a docencia@colsan.edu.mx. Todos los posgrados del Colegio de San Luis cuentan con la acreditación del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.